ya estamos aquí arrancando con el versus de este lunes 14 de julio. Son las 11 de la mañana con 3 minutos y nos da muchísimo gusto despedir. Ahora. Es que vienes de despedir. Es correcto. Es correcto que traes hasta la marca aquí. Traigo un recuerdo de despedir. Sí, es culpa de ella. Digan la verdad porque luego van a decir que aquí no anda despidiendo, no sé. A la soltería nada más. A la soltería de Perry se va. Exacto. Voló. Pero bueno, más adelante hablamos si quieren de eso. No creo que no, ¿para qué? Nos fuimos a una casa de té. Claro, exacto, siempre. Y leímos muchos libros. Fue un círculo de lectura. Un círculo de lectura. Sobre todo Alina tomó mucho té. Ay, sí. Ya, Perla. Anda brava. Balconeándote, amiga. Empezamos bravas. Hay que empezar bravas. Yo tengo ciertas imágenes. Uy, hay que empezar Hay pruebas. Mejor hay que empezar bravas con Donald Trump. ¿Qué les parece? Sí. Hay que canalizar todo eso con Donald Trump porque, oigan, otra vez llegamos con esta serie de amenazas y toda esta serie de, no sé si es una estrategia o no, ya lo vamos a analizar aquí en este versus porque anuncia este fin de semana, llega una carta a la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum, en donde Donald Trump anuncia que van a venir un impuesto de 30% de aranceles sobre estos productos importados a Estados Unidos, luego de que para Donald Trump no ha visto resultados en el combate del fentanilo. Así que esto va a ser materia de análisis en este versus que ya estamos arrancando y con lo cual también vamos a hablar muy probablemente de estas declaraciones que deja el abogado de Ovidio Guzmán, en donde sí se trata de hacer otra vez énfasis en que hay un nexo entre las autoridades mexicanas, el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum y también con el cártel de Sinaloa. Está muy interesante todo lo que está pasando con Estados Unidos y vamos a arrancar contigo, Alina, porque ¿qué ves en estas nuevas amenazas que está lanzando Donald Trump? Bueno, yo creo que son varios factores, ¿no? O sea, la arremetida trumpista creo que cobra diferentes rostros durante todos estos días y hay que entenderla como parte de una élite en Estados Unidos que está tratando de mermar la soberanía, la democracia del resto de los países. Yo sí creo que hay que volver a insistir en el desespero de Estados Unidos al ver que el mundo se está reconfigurando sin ellos, ¿no? Me iría un pasito atrás. Hace unos días se lleva a cabo la cumbre de los BRICS, que originalmente era Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica, y que ahora son bastantes países, pero que además están cada vez abriendo más. Es una alianza que no necesariamente es militar, es una alianza que es estratégica en términos comerciales, en términos incluso ideológicos, y Trump lo sabe. En sus declaraciones de la semana pasada en la oficina Oval, él dice algo así como: están tratando de atacar nuestro dólar y vamos a arremeter en contra de ellos. Y primero dice que le va a poner impuestos y aranceles a los BRICS en general, pero después arremete específicamente contra Lula, ¿no? Contra Brasil. Y ahí es en donde digo que no es coincidencia que después salte nuevamente hacia México, siendo los dos países principales económicamente hablando hoy de la región. Entonces Brasil y México obviamente que pueden decidir, ¿no? En términos incluso ideológicos, no solamente económicos, sobre lo que puede influir o no Estados Unidos dentro de la región. Ahí es en donde nuevamente volvemos a la amenaza arancelaria. ¿Por qué? Porque ahorita creo que no ha logrado tener un consenso, digamos, tiene varios mecanismos Estados Unidos para atacar a distintos países. Uno de ellos pues es la amenaza directamente militar, la otra es el tema de deslegitimar en términos de democracia, de libertad, a través de sus discursos, que es lo que creo que no termina de aceitar ni de cuajar en el caso de México. Se ha insistido en que México ayuda al terrorismo, al narcoterrorismo, que no ha disminuido el tráfico de fentanilo, que no hace nada en términos de seguridad, lo cual se demostró en estos últimos meses específicamente que eso es totalmente falso, que se ha ayudado bastante en la relación bilateral, en términos del flujo migratorio, en términos del tráfico de drogas, la detención de personas implicadas en esto. Entonces, ese discurso de atacar a un país que está fomentando el narcoterrorismo, que está fomentando el tráfico, o que está incluso protegiendo a grupos del crimen organizado, no ha logrado permear ni en Estados Unidos ni en México, ¿no? Es decir, hay un respaldo
notorio en torno al gobierno de México de la presidenta Claudia Sheinbaum, y por otro lado hay una decadencia en la popularidad de Donald Trump, pero también a partir del 7 de octubre que la gente empezó a salir masivamente a protestar en contra del genocidio en Palestina en Estados Unidos, también las respuestas del gobierno estadounidense, aun cuando era la administración de Biden, empezó a mermar también pues cierta simpatía, creencia o lo que sea dentro de las élites en Estados Unidos, porque el apoyo al genocidio ha sido bipartidista. Entonces hay una crisis interna brutal en Estados Unidos, hay una pues un momento que en México es de bienestar, ¿no? Se aumenta el salario mínimo, el ingreso per cápita, la disminución de la violencia, de los feminicidios, de los homicidios dolosos, es decir, son proyectos que pueden entenderse ahora como antagónicos. ¿Qué le queda a Estados Unidos? Pues seguir machacando con el tema de los aranceles, que son las medidas económicas que también utiliza para atacar a otros países. En el caso de los 2 bloqueos más violentos que han sido en la región, está el caso de Cuba, está el caso de Venezuela, pero también lo utiliza en contra de Rusia, en contra de China. ¿Qué le queda? También volver a insistir en que hay cierto vínculo de las autoridades con el crimen organizado, y ahí es en donde cobra también relevancia el tema de la comparecencia de Ovidio Guzmán, que hay que retomar lo que dice la presidenta, pues no, que no negociaban con terroristas, ¿no? O sea, eso es verdad, se le ha pasado diciendo eso una y otra vez. Entonces, pues eso, los aranceles hay que verlo en el marco del desespero de Estados Unidos por una crisis de su hegemonía que es bastante notable a lo interno, y también en el nuevo orden multipolar que pues no les está pidiendo permiso para decir como con permisa. O sea, ahí voy, paso. Sí, ¿no? Acabo de compartir a Emma Juárez una gráfica sobre lo que tú estabas comentando, Alina, de la popularidad de Trump, porque sí te dice mucho de qué lo impulsa, ¿no? O sea, digo, más allá de todos los elementos que tú ya nos expones, o sea, lo de la popularidad está grave. Esta es la medición de YouGov, y ahí tenemos los indicadores. Primero, pues sí, el de fama. Es un personaje sumamente conocido, es el que está hasta arriba, el del 98% al 1 de julio del 2025. Y en la línea verde es la de popularidad, o sea, empieza su mandato con un 37.1% y está exactamente igual. O sea, toda su política agresiva en cuanto a la migración, en cuanto al comercio, o sea, le ha retribuido en nada. Y por el contrario, la línea anaranjada, que es la de la desaprobación, podríamos decirlo, ellos lo tracen como el no me gusta, está en 49%, o sea, sí, esa sí ha ido en aumento, ¿no? Tiene una disminución, hay un tanto notoria, pero, o sea, el rechazo hacia Donald Trump ha ido en aumento. Entonces, pues es un hombre que es sumamente egocentrista y que vive de, pues, sí, del espectáculo político, pues ve esos números y yo creo que no le sienta nada bien. Uh-huh. ¿Qué ves en este tema, Meme? Porque en efecto, ¿no? En primer lugar está estas reacciones que tiene Donald Trump luego de que no ha visto resultados desde que inicia este periodo de mandato, y ahí están los datos, ¿no? Que están reflejando justamente cómo va en caída en lugar de ir para arriba con toda la gente que le había mostrado su apoyo en el proceso electoral. Tiene mucho que ver con justo eso, ¿no? No solamente es la popularidad de Trump que va en picada, sino también es la falta de resultados que van también en picada, el que no cumpliera con sus promesas. Recordemos cuando estaba en campaña, por supuesto que la administración de Biden no fue perfecta, y claro que tiene el argumento, pero el argumento no es eterno. Estamos a medio año básicamente de que llegó a la presidencia y la gente tenía expectativas de que iba a cambiar las cosas. Él en campaña prometió paz, él en campaña dijo no va a haber más guerras, él en campaña, y de hecho creo que uno de los argumentos que más escuché fue ese, que ya estaban cansados de que sus impuestos, lo que platicamos la otra vez, que sus impuestos se estuvieran traduciendo en bombardeos en todas partes del mundo y no en resultados al interior de Estados Unidos. Y ese era como un sentimiento generalizado de hacer la comparativa con el primer término de Trump, de decir no hubo guerras, fue un periodo económico más o menos estable, etcétera. ¿Realmente fue un periodo económico más o menos estable? Sí, pero no el más próspero. En el primer término de Donald Trump también hubo problemas. Y mucho lo que ha hecho Trump y lo que sigue haciendo es recurrir al espectáculo, recurrir a la presión, recurrir al show mediático. ¿Para qué? Para evadir, para no enfrentarse a los problemas que tiene enfrente. Se aprueba este Big Beautiful Bill de Trump y este Big Beautiful viene con
varias reducciones importantes en sectores claves, que es por ejemplo, el de la salud, que si bien es cierto, no es el mejor sistema de salud del mundo y es bastante costoso, al menos tenías que si el Medicaid o que si el Medicare. Y hoy hay una reducción brutal. ¿En dónde está el incremento? El incremento está en las Fuerzas Armadas. El incremento está en la tecnología para las Fuerzas Armadas y Fuerzas Armadas a las que él manda, por ejemplo, a las redadas, manda a la Guardia Nacional violando los procedimientos porque tiene que haber una solicitud expresa por parte de los gobernadores. Eso no ocurre, lo manda. Y viene mucho este choque con el gobernador de California, con Gavin Newsom. Independientemente de todo lo que estamos viendo, que se está moviendo de manera internacional, el que no le están saliendo y el que necesita justificar y el que necesita mantener al menos a su base contenta o al menos en la expectativa, Gavin Newsom ha estado tomando mucha relevancia por las redadas. Muchísima relevancia. Está tomando mucha relevancia porque se le está poniendo en contra, porque lo está denunciando, porque está exhibiendo, por ejemplo, a las propias Fuerzas Armadas, cómo manda a las Fuerzas Armadas a California y están pues en pésimas condiciones, están en los pisos, en el suelo, ahí como a la expectativa, como si estuvieran en una real guerra, sin entender que incluso California, que es la quinta economía más importante, hablando globalmente de lo que representa la economía de California, pues sí hay un problema para Donald Trump. Sobre todo porque a lo que realmente le importa a Trump ya ni siquiera es lo que está pasando en este momento o lo inmediato, sino son las intermedias. Está perdiendo el apoyo de los republicanos, ha sido muy público como perfiles mediáticos republicanos lo están contradiciendo, lo están cuestionando el apoyo que le dio a Israel en contra de Irán, le están preguntando, están exhibiendo incluso a su equipo que no tiene nociones mínimas de diplomacia, de política o conocimiento de las leyes estadounidenses, y es una carnicería mediática. La industria de Hollywood con la que siempre han contado en el gobierno de Estados Unidos para limpiar o hacer esta operación maquillaje, de decir cómo Estados Unidos es el héroe de todo el mundo, el papá de los pollitos, tampoco los está apoyando. ¿Y qué pasa? Donald Trump se le ocurre sacar una foto de él editada diciendo que es Superman. Entonces, de alguna manera intenta recurrir un poco al show, un poco a Hollywood. Hollywood lo rechaza. Intenta recurrir a toda esta dinámica tradicional de Estados Unidos. No encuentra el apoyo. Su base republicana lo está empezando a abandonar. Está perdiendo apoyo de legisladores republicanos. Está perdiendo el apoyo de su base. ¿A qué tiene que recurrir? Otra vez ahí les van los aranceles. Entonces, va con aranceles al 100% a Rusia, ¿no? Por si no hay paz. A Rusia, si no hay paz. Él prometió que iba a haber paz. Él fue el que dijo que él iba a terminar con la guerra entre Ucrania y Rusia. Y por eso lo han propuesto para el Nobel de la Paz. Y por eso lo propone el Nobel de la Paz. Como está en riesgo porque no hay mucha paz que digamos, entonces 100% de aranceles a Rusia. Rusia, muerto de risa. Ah, sí, chido. Tiene que los BRICS, ¿no? Porque hay una amenaza hacia la dolarización, hay una amenaza hacia el dólar, entonces a los BRICS. Y en el caso de México, está a Canadá, 30%, 35% a Canadá porque no han logrado combatir a los traficantes de fentanilo. Sabemos que Canadá tiene uno de los laboratorios, varios de los laboratorios más grandes de fentanilo y más sofisticados de fentanilo, mucho más de los que podríamos tener nosotros. Y México es el siguiente en la lista. ¿Trump quiere realmente erradicar el fentanilo? No le interesa. Si Trump realmente quisiera combatir el fentanilo, estaría implementando políticas internas para evitar el consumo de fentanilo. Porque no importa si mañana desaparecen todos los cárteles mexicanos. Mientras exista una demanda de fentanilo, va a haber quien la oferte. Si no son los cárteles mexicanos, van a ser los europeos, van a ser los rusos, van a ser italianos. Pónganle el nombre que le quieran poner. Porque existe una demanda. Y mientras eso no lo erradiquen, no va a pasar. ¿Pero por qué no lo erradican? Porque también tendrían que solucionar problemas de vivienda, también tendrían que solucionar problemas de empleo. Y esos son problemas graves, estructurales, que necesitan una solución, una estrategia. ¿Existe esa estrategia? No existe. Trump no tiene una estrategia para la vivienda social. Trump no tiene una estrategia para fomentar los empleos. Al contrario, Trump tiene una estrategia para desincentivar los empleos. Los migrantes sostienen el campo estadounidense. Ahora quiere que ahora que sean, ¿quién? ¿Los norteamericanos? ¿Cuándo van a ir? ¿Cuándo han ido a levantar fresas? ¿Cuándo han ido ¿Cuándo? Que alguien me explique cuándo lo han hecho. Estados Unidos es un país que se construyó con manos migrantes. Y es un poco... Y no de ahora. Exacto, de toda la vida. O sea, es de toda la vida. Claro. Estados Unidos se construye con manos migrantes. Cada quien tiene un rol.
Solucionar los problemas a punta de aranceles no va a solucionar nada, que es lo que quiere tener dinámicas de presión. En el caso de México es mucho empujando hacia la revisión del TEMEC, empujando hacia la revisión del 2026, porque a modo de política interior quiere fortalecer a sus propias empresas. Podríamos entender un poco la necesidad de Estados Unidos de no depender tanto de lo que se exporta, pero también Estados Unidos decidió dejar de ser manufacturero. Estados Unidos decidió dejarle manufactura a otros, dejar la manufactura y la mano de obra a otros, porque era más barato para ellos. ¿Con qué? A ver, Trump quiere empezar a fabricar carros allá. Ajá, ¿cuánto tiempo les va a aplicar tener las plantas completas de fabricación en Estados Unidos? ¿Va a salirle más barato eso que hacer esta mano de obra combinada con México e incluso con Canadá? Porque aquí las empresas también tienen que pensar en ellos, qué es lo que les sale más redituable. La mano de obra, claro, podemos emparejar, mucho se tiene que hacer con el TEMEC, las condiciones laborales, la mano de obra, los sueldos, los horarios, por supuesto que se tiene que emparejar mucho. Pero, ¿qué tanto va a ser el costo para las empresas el moverse a Estados Unidos solamente porque el presidente dijo quiero que me se muevan para acá y entonces no habrá aranceles? No es por el tema de fentanilo. México está dando resultados y han sido resultados muy importantes. No solamente en tema de fentanilo, también en el tema relacionado con la extorsión, también en temas, huachicol también. O sea, se han estado dando resultados y ahí está, el trabajo es público. ¿Cuáles son los resultados que da Estados Unidos? ¿Negociar con traficantes? Le da chamba a México. Le da, o sea, ¿cuáles son esos resultados? Con tanto, sí. A ver, ¿cuáles son los resultados de Estados Unidos? Consuman más fentanilo. ¿Y qué anda con el tráfico de armas? O sea, esto de nosotros no negociamos con terroristas es el discurso que utilizan solamente en las películas y series. Ese es el discurso, ese es el Estados Unidos glorificado, el de las películas y el de las series. Porque de que ellos negocian, claro. De hecho, les ofrecen estos criterios de oportunidad, los vuelven testigos protegidos y no es como que ya no vayan a seguir llevando sus imperios criminales. No, lo siguen haciendo con el conocimiento y básicamente el permiso de Estados Unidos de sí, tú puedes seguir traficando siempre y cuando me sigas dando información. Eso, las instituciones de Estados Unidos han demostrado que son las que realmente están implicadas también históricamente dentro del tráfico. Ahí está la DEA, ahí está la CIA. No se dedican a combatir el narcotráfico, se dedican a gestionarlo. Ajá. Eso es ese tipo de instituciones que durante décadas han funcionado así. Otra cosa que también es muy evidente, que lo comentábamos hace unos minutos, o sea, cómo Donald Trump va a poder hablar de la responsabilidad que tienen las armerías si los dueños de las armerías han financiado sus campañas. Exacto. O sea, no puede hacerlo. Por eso, o sea, creo que es un asunto muy contradictorio y, o sea, tenemos que, están lanzando las redadas, pero si quieren que lleguen empresas grandes a Estados Unidos, ¿con qué mano de obra van a llenar esas fábricas, esas empresas? Pues sí, pueden meter ahí aparte de la población estadounidense, pero van a necesitar la mano de obra migrante, porque no es solamente el trabajo que hacen en granjas, ya también hay una población, un gran sector de la población migrante altamente calificada, ¿no? Para hacer trabajo de eso, no solamente hacer el de, como decía, el de la recolección, etcétera, sino de trabajo de ingeniería de alto nivel, ¿no? O sea, la mano, salud, exacto, personas profesionales especializadas ya las hay, porque pues no, la migración no es de 5 años para acá, ya hay hasta terceras generaciones allá que se han profesionalizado, ¿no? Entonces, estas contradicciones, lo que mencionaba de las armerías, lo que están diciendo, o sea, de que pues, o sea, si el mercado es tan amplio es porque hay una amplia demanda, ¿no? Y esa amplia demanda viene sobre todo de Estados Unidos. Entonces, creo que estamos en un punto en el que estamos a unos 6 días de que se cumpla solamente el primer medio año de Donald Trump en la presidencia, en el que creo que ya hay las suficientes señales como para concluir que este vaivén va a ser permanente hasta que se cumplan 4 años y este señor se vaya, ¿no? Entonces, más allá de estar como en un asunto del cortoplacismo, de a ver, si nos va bien, nos va a dar un mes de plazo para una negociación, si nos va mal, como ahorita 15 días, ¿no? En el que el equipo de la Secretaría de Economía tiene que estar, y eso también tiene un costo, ¿no? De dejar de lado un poco las tareas del país para ir a atender las preocupaciones de Estados Unidos y en concreto de Donald Trump. Entonces, claro que ahí tiene también una consecuencia que pues el equipo de la Secretaría de Economía y de Relaciones Exteriores pues tiene
tienen que cuidar muy bien, ¿no? No descuidar las tareas internas de México, sino para ir a atender los caprichos de Donald Trump. Pero el punto al que me refiero es o sea, de ya asimilar que esto es Donald Trump, ¿no? Sí decir, bueno, empezar a reforzar las alternativas y sobre todo, y desafortunadamente le llega ese momento a México que lo debió de haber hecho hace mucho tiempo, de buscar ahora sí ya y de manera definitiva esas alternativas comerciales, ¿no? O sea, porque al menos los 4 años van a ser así, los siguientes 3 años, si quieren, 3 años y medio, van a ser esto, ¿no? De que la desesperación de tener equipos del más alto nivel yendo a negociar a la misma Casa Blanca, o sea, porque las negociaciones ni siquiera son en cualquier otro lugar, son en la Casa Blanca. Y a pesar de eso, de que tienen los secretarios de Estado destinados a ese trabajo, que de la nada les digan, saben que es muy bonita la mesa de trabajo, pero vamos a publicar una carta en donde los aranceles van a subir al 30%. Y te cambian toda la dinámica y te cambian todos los acuerdos que tienes de esas llamadas, aunque pues tú salgas como la presidenta a decirle a los medios, es cordial, la comunicación es permanente, o sea, más bien esa es la política de Donald Trump, o sea, de que si quiere va a publicar una carta en la que cambie todas las reglas del juego. Entonces, creo que aunque la presidenta ha mencionado que ella no va a responder de, tú me pones 30 de arancel, yo también me voy a poner 30 de arancel, o sea, pero ya con medidas que superen este tipo de amenazas de Donald Trump, estos ultimátums, que no encuentro otra palabra para decirlos más que desesperantes. No me imagino la situación en la que deben estar Marcelo Ebrard, la propia presidenta, obviamente, pues con así de, pues a ver qué se le ocurre mañana, porque de verdad no es exageración, así estamos todos, ¿no? Así está el mundo, también eso hay que decirlo. Ya empezar a ver en acciones que superen eso. O sea, que ya vayan más allá de si Donald Trump se guarda 30 cartas o las publica, ¿no? O sea, se guarda 30 amenazas o las concreta. Creo que ya es un tema de que sí está bien, te vamos a seguir atendiendo porque pues, es nuestro vecino, la relación de dependencia es gigantesca, pero ya políticas que aceleren los nuevos acuerdos de comercio con otros países, que refuercen hacia lo interno también, que impulsen también el tema de la seguridad, más allá de medidas que puedan complacer a Estados Unidos o no. O sea, ya en un asunto de empezar, que se empiece a notar esa reducción de violencia que es muy necesaria, no para Estados Unidos, sino para todo el país. O sea, pero ya. No sé, a lo mejor no le va a gustar a Donald Trump y eso lo hará enojar todavía más, pero siempre se ha manejado, ¿por qué México no mira hacia los BRICS, por ejemplo? ¿No? O sea, que ahí, pues, México, no solamente la presidenta, ha sido cuidadoso, ¿no? O sea, porque cómo te vas a ir a negociar con los enemigos de tu amigo, entre comillas, pero llega un momento en el que, pues bueno, ni modo, no me estás dejando de otra y no podemos estar 4 años o 3 años y medio expensas de que pues, la siguiente semana nos vuelva a cambiar las reglas del juego o simplemente estar viviendo o en una especie de jornada de trabajo de cada 15 días, ¿no? O sea, porque lo que planteó Donald Trump en esta carta, en esta última carta, puede ser distinto a lo que nos vuelva a plantear el próximo 1 de agosto, sí, ¿no? Y te vuelve a cambiar y vuelve a cambiar la mesa de trabajo y estamos trabajando, estamos negociando. O sea, yo creo que ya es un momento en el que el gobierno de México no puede seguir apostándole a seguir en ese ritmo que trae Donald Trump, de mucho, pues sí, estar inventándose, de estar viendo qué es lo que más le conviene políticamente. O sea, creo que México tiene que salirse de eso. Va a ser difícil, no tengo idea de cómo se puede hacer. Digo, ahorita mencionaba lo de las alternativas, pero en ese tobogán realmente no podemos estar porque así se nos van a ir 3 años y medio. O sea, y Donald Trump puede estar muy bien en esa dinámica, pero México no se puede entregar a eso. Estamos creo que a 6 días de que se cumplan 6 meses de esta administración del presidente Donald Trump. Apenas 6 meses. Estos 6 meses impresionante. O sea, hemos estado como creo que al día, ¿no? Justamente tratando. Ya pasó como un año. Y no. Sí, más. Creo que cada mes es un año en lo que tiempo corresponde como y en años todos los perro, análisis, ¿no? Sí.
Estamos en años. Un año, son 7 años en perro, en Trump. Así con Donald Trump. Los años. Los años Trump. Un libro que Los años se llama Los años Trump. Rayita perro. Cambiemos, por favor, la portada de nuestro programa Eso se que diga encargamos. Los años Trump. Diagonal perro. Porque son 6 meses en los que hemos estado así al día tratando de justamente negociar, tratando de llegar a acuerdos, tratando de ver si se van a imponer, si no se van a imponer. Pero creo que son 6 meses que si vemos al panorama nacional, ahora nos encontramos también con que no hay una estrategia de Estados Unidos, ¿no? Nuestro gran estratega Donald Trump para llegar a acuerdos con los cuales si digas, sí va a haber aranceles impuestos al próximo mes, ¿no? O cuando pone la fecha límite. ¿A qué está jugando Donald Trump? Para mí, desde lo que estoy viendo, más bien una renegociación con el TEMEC y no una revisión. O sea, creo claro. que a eso le O está eliminación. apostando. Es que o quiere eliminarlo, pero hay algo que ahorita estás diciendo. Ahí estoy leyendo un análisis de Holger Slapich que dice, si Trump lleva a cabo sus amenazas arancelarias, se calcula que se recaudarían alrededor de 850,000 millones de dólares. Sería el mayor aumento de impuestos en Estados Unidos de la historia. Esto lo escribe Carl Weinberg, que es el economista en jefe de HFE. Los ingresos recaudados por estos impuestos a la importación compensarían con creces cualquier impulso macroeconómico derivado de los recortes de los impuestos de la OVA. O sea, sí Trump está apostándole a una recaudación, pero ¿para qué? O sea, tiene el Big Beautiful Bill. Y ese Big Beautiful Bill hizo recortes abismales en sectores muy importantes para la sociedad, sectores sociales. Y hubo un incremento de la misma, proporcional a esa reducción al sector militar. O sea, él va por guerra, va por sangre. ¿Para qué quiere más dinero? ¿Qué es lo que quiere resolver? Porque eso es lo que nadie tiene claro. ¿Quiere más dinero para qué? ¿Para inyectárselo a las Fuerzas Armadas? O en realidad sí lo quiere. O sea, porque con todas estas amenazas, si sí quisiera imponer aranceles, ya lo hubiera hecho, ¿no? O sea, ya hubiera dado un porcentaje en el cual también las economías de cada país puedan sostenerlo, y es lo que dice el Consejo Coordinador Empresarial, ¿no? Al momento de salir a respaldar a la presidenta Claudia Sheinbaum, bueno, ya sabemos que es un hecho que van a llegar estos aranceles, y es lo que decíamos, que ya diga de cuánto va a ser este porcentaje, ¿no? De cuánto va a llegar, porque en efecto estar cada mes con una negociación me que es estás amenazando. desgastante. Como el abuelo Simpson. Sí, Sí. Ya cómete la maldita naranja. A Donald Trump. Donald Trump. Pura referencia. Pues es que sí. O sea, yo creo que hay quienes ya se atreven a decir que es el final del neoliberalismo, ¿no? En términos del sistema que conocíamos impuesto, pues fundamentalmente después del golpe de Estado Salvador Allende en el 73. Que se empezó, ¿no? Con Margaret Thatcher, con Reagan, o sea, como todo un modelo a escala global en el cual lo que había era, lo que se tenía que hacer, ¿no? Entre comillas, era privatizar absolutamente todo, reducir el margen del Estado, y ahora lo que estamos viendo no es tan diferente, ¿no? Yo no sé si sea el final del neoliberalismo, pero sí hay quienes apuntan a que ahora es una suerte de proteccionismo, ¿no? En términos nacionales. El problema es que la concentración de las riquezas hoy no se dan dentro de los estados, ¿no? Se dan en unas cuantas manos, que es el caso de Estados Unidos. Es lo que era Blackwater, que ahora son todas estas empresas que se están, como CoreCivic, que están beneficiándose de la maquinaria de la deportación, Elon Musk, ¿no? Es decir, ahora son ciertos empresarios que no necesariamente están anclados a una territorial estadounidense, ¿no? Son capitales transnacionales. Entonces, hay quienes dicen que ya se está mutando ese sistema, porque ya la lógica del Estado-Nación ya no necesariamente es la que va poniendo las leyes, ¿no? O sea, sí, ¿no? Porque las empresas están ya por encima, muchas veces se saltan las reglas o no les importa si es en este país, lo que quieren es generar capitales en otros, ¿no? Y se mueven y no están anclados a tener que estar en Delaware, ¿no? Etcétera, etcétera. Yo lo que veo ahora es que al menos lo que sí podemos ver es algo que ya pasó en América Latina, y esto es algo que le he estado dando vueltas durante estos días, porque esto ya lo vimos, esta desregulación y estas políticas en la Big Beautiful Bill que aprueba Trump, es exactamente lo que a nosotros nos recetaron en la década de los 80s en América Latina, ¿no? El Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, todos estos organismos emanados de la Segunda Guerra Mundial, lo que hicieron fue decir, ustedes tienen que privatizar, ustedes que tienen que reducir el gasto, que le llaman gasto y no inversión pública, ¿no? El gasto público, no tienen que gastar en educación, no tienen que gastar en vivienda. Ciertamente Estados Unidos
Unidos ya tiene un montón de tiempo que no gasta en eso, ¿no? Es decir, Medicaid, Medicare, son subsidios a los seguros que tú puedes adquirir, ¿no? Entonces pagas un poco menos, pero no hay una noción de la seguridad social en Estados Unidos. No tienes realmente nunca un sistema de salud público. No tienes una vivienda pública. Son subsidios a empresas que se siguen enriqueciendo en nombre de disminuir los gastos de la sociedad. Entonces, ese esquema de ese modelo ya lo vimos en los paquetazos, se les llamó en América Latina en la década de los 80s, pero en esa década, a lo que se le olvida a Estados Unidos, o tal vez no se le olvide, pero ya no le va a estallar en la cara a Donald Trump, es que así como se impusieron, vinieron también pues movilizaciones muy fuertes en contra de esas medidas de ajuste estructural, se llamaron los programas de ajuste estructural, las PAES, que se implementaron, y después vinieron todos los exabruptos, las movilizaciones, los estallidos sociales, que en algunos países tardó más que otros por diferentes razones. Por ejemplo, en Chile, ¿no? No es que no se quisieran movilizar en contra de la imposición del neoliberalismo, es que fueron y asesinaron a todo aquel que fuese de izquierda, fuese comunista, socialista o de izquierda light, pues los asesinaron, se impuso la dictadura, vinieron gobiernos más neoliberales que otros, a veces se decían de izquierda como Bachelet, pero pues el estallido, imagínense, en uno de el primer país donde se impone el neoliberalismo, vimos un gran estallido hasta el 2019, ¿no? Con las protestas estudiantiles que derivaron en Boris. Así, qué triste, así. Y porque además fue fuertísimo, me tocó cubrir esas protestas y ver a la gente corriendo junto a mí sin ojos, fue brutal ese estallido. En el caso de otros países, bueno, aquí en México se manifestó el 1 de enero del 94 con el levantamiento del EZ, que era el día en que se inauguraba la entrada al Tratado de Libre Comercio con América del Norte. En el caso de Venezuela, que fue de los primeros estallidos, se dio el Caracazo en el 89, en contra justo, ¿no? No es que hubiera un grupo organizándose diciendo vamos a derrocar al FMI, pero era cierto que la gente no le estaba alcanzando, se venían las llamadas reformas estructurales que tuvimos aquí también con Peña Nieto, ¿no? Después, que fueron sistemáticas, pues fueron desde los 80s con Miguel de la Madrid, Salinas Pliego, todos esos fueron paulatinas. Entonces, que no se le olvide a Estados Unidos, porque si de por sí ya hay una indignación y un enojo en contra del gobierno, del bipartidismo, de las empresas, de Elon Musk, pues esto es como la cereza del pastel, ¿no? Y lo que decían compañeros como Kurt Hagbard es, pues pareciera que después los republicanos, sabiendo que Trump ya no se puede reelegir y que muy seguramente puede que llegue el que hoy es gobernador de California, no lo sé, en esta lógica de cambiar ahora a un demócrata, pues entonces, ¿qué va a hacer? Los van a meter en aprietos para el siguiente gobierno y después van a volver a aparecer los republicanos a decir, los vamos a salvar de algo que nosotros provocamos, Lo ¿no? mismo que hizo Trump. Cuando Trump estaba en la presidencia, en su primer término, él es el que inicia con las sanciones a TikTok. Cuando llega es el que dice, no es cierto, yo se los voy a quitar, yo soy su héroe. Es que así Fue exactamente lo mismo. Ese es el tema del el policía bueno y el policía malo. Entonces yo solo esperaría que con estas aprobaciones pues también venga la indignación popular. Pero perdóname, Dani, pero ya las vimos, ¿no? O sea, las hemos comenzado a ver con estas marchas que ya surgieron recientemente, no solo de migrantes, sino también de gente anti-Trump allá en Estados Unidos. O sea, se ve esta fuerza. Y si van escalando esas movilizaciones, yo creo que pueden llegar a obtener resultados, porque es la primera vez después de tanto tiempo que vemos a la ciudadanía estadounidense indignada. Pero a ver, yo justo quería hacerles esa pregunta. Fue muy grande lo que vimos del No Kings, así fue como se dio esta movilización que fue pues impresionante, pero ¿qué ha pasado después? O sea, las redadas continúan, que fue algo de lo que la movilización inicial, la de Los Ángeles, fue algo de lo que motivó mucho lo de la movilización del No Kings. Lo que vimos ya después pues ha sido todavía más violencia en las redadas, a gente siendo agredida con teasers en centros comerciales, gente que ya murió intentando escapar de las redadas del ICE. Pues Donald Trump sigue siendo Donald Trump. No sé, o sea, siento desde mi perspectiva que fue un gran estallido, pero o sea, como un seguimiento
no se dio. Pero es que yo creo que ha sido poco a poco, ¿no? Ha sido como gradual, precisamente porque el establishment lo tiene cooptado. No es como aquí que digamos, ay, bueno, al menos ya está Morena, está el PRI, está el PAC, hay facciones dentro de los partidos, aun cuando no estén reconocidas por el estatuto de Morena, ¿no? Es decir, hay cierta organicidad. Pero en Estados Unidos es muy difícil, o sea, el republicano que no se metía dentro del costal era visto así como, ay, ¿qué le pasa, no? O sea, como que no entiende que es republicano. Con los demócratas igual, pero por ejemplo, en las últimas elecciones del año pasado, hubo no sé cuántos, cerca de o sea, fueron ya más de 1 millón, o no sé cuántos, ahorita lo voy a buscar, de votos por un partido, el Partido por el Socialismo y la Liberación, por el Partido Verde, o sea, cosas que eventualmente son muy marginales, crecieron electoralmente. Cuando a mí me tocó justo cubrir esas elecciones entre Biden y Trump, que la gente decía, no, hay que votar Biden porque Trump es peor, ¿no? Y al final decías como, pues no sé, pero la gente le daba el beneficio de la duda. Ahora ya no. La gente tenía de frente a Kamala Harris, que nunca nadie la quiso, porque además Kamala Harris fue producto, o sea, la manera en la que Estados Unidos gestionó el establishment, la indignación del Black Lives Matter, fue a través de poner a Kamala Harris. Kamala Harris en la interna no tuvo votos, nadie la quería, y fue como, bueno, pero pues es de familia jamaiquina y no sé qué hay que ponerla, ¿no? Pero realmente la gente, nadie la quería, o sea, exacto, nadie. O sea, Kamala no era como el impulso de los demócratas de decir, vamos a salir a votar, fue como de, no. La pusieron, luego ya no tenían opciones. Pues ya tenemos exacto, que fue pues como, ya que tenemos que perder. De fútbol de que ya gana el que, porque el otro equipo no se presentó, ¿no? O sea, casi que por default, claro. Y pusieron a Kamala, entonces ya había cierta decadencia, ya, o sea, ya la gente estaba así como, bueno, ya. Pero en estas últimas elecciones, la gente estuvo votando por gente de izquierda, que está hablando en contra del imperialismo, o sea, el PSL, que es un partido que además a mí me tocó ver que eran 20 personas en DC y que la última vez movilizaron más de 1 millón de personas en la Casa Blanca en tan solo 7 años de diferencia. O sea, me parece alucinante. Sí hay una indignación, pero también una organización que puede decantar en algo, como lo que ya estamos viendo en Nueva York, ¿no? Zohran Mamdani, que es un demócrata, pero que viene del partido de los demócratas socialistas, que no necesariamente estoy de acuerdo que sean socialistas, ¿no? Pero que el DSA claramente es una facción mucho más a la izquierda de los demócratas y que surge a la par de un movimiento como el de Bernie Sanders, ¿no? Que después él no necesariamente está encabezando ni nada, que son muchos jóvenes que están cansados de ver que siempre los republicanos y demócratas le apuestan a lo mismo. Hay un espectro bastante grande liberal en ese partido, pero Zohran Mamdani era imposible hace 5 años, hace 4, hace 3. Fue ese impulso en contra del genocidio en Palestina, que además hablando de quienes financian, que por eso no se pronuncian, como el tema de las armas, AIPAC, que es una organización, el Comité de Alianza Israelí Estadounidense, financió el 80% de los candidatos al Congreso y al Senado el año pasado, el 80%. Claramente no van a pronunciarse en contra del genocidio cuando los financia AIPAC, que es un lobby abiertamente sionista. Entonces, o sea, yo creo que están pasando ciertas cosas, como aquí la vimos en su momento también, o sea, es decir, hoy Morena tampoco es que sea Morena lo mismo en la Ciudad de México que en Coahuila, ¿no? O que en Veracruz o Tabasco. O sea, digamos, ahí se van a ir dando, creo, estas rupturas, pero ya son un tanto visibles, ¿no? Al menos en ciudades que ya, por ejemplo, en Los Ángeles también creo que está creciendo y fortaleciéndose, porque hace unos días la alcaldesa dio una conferencia de prensa, que además es una alcaldesa que ustedes recordarán, el único evento que tuvo Claudia Sheinbaum de candidata fue en Los Ángeles y se reunió con ella. Dio una conferencia de prensa con un montón de organizaciones locales, populares, se están gestando nuevas alianzas también es demócrata, ¿no? California fundamentalmente, pero también lo era Nueva York, a veces cambia, pero están, digamos, gestándose candidaturas y personajes cada vez más de izquierda, ¿no? Abiertamente, que confrontan a Trump. Trump demandó a la ciudad de Los Ángeles por esto de la ciudad de santuario. Entonces, que ya, está poniendo por Nueva York, por Mamdani, o sea, sí siente que en realidad se están organizando, y lo que decíamos anteriormente, ¿no? Les faltaba voltear a ver
a la clase obrera, a la clase que también no está de acuerdo con estas políticas de Trump y de acuerdo con lo que nos estás exponiendo, Alina, al parecer van tomando ese camino, ¿no? Estas organizaciones y estos líderes, ¿no? Es que es un tema de también, o sea, Estados Unidos podrá decir que es el más avanzado en muchas cosas, en tecnología, podrán decirlo, insisto. La realidad siempre está, la realidad es otra cosa. Podrán decir misa, pero yo me acuerdo cómo metieron a un reportero en un chat de seguridad nacional y eso fue apenas. Jamás se los voy a perdonar, porque aparte es Estados Unidos el que toda la vida te dice, nosotros tenemos aquí la inteligencia más de punta, que no sé qué. Hermano, tengo otros datos. ¿Cómo es que con toda esa inteligencia se les filtró un reportero en un chat de seguridad nacional? O sea, bueno, no te que pases. se les filtró, lo agregaron. Pero aparte es como, lo agregamos. Yo me imagino el reportero así como de, ¡hora! Oli. ¡Oli! ¿Qué pregunté? Gracias que llegué a la fuente original. ¿Qué pregunté? Pero pues no pasa nada. Yo no me ven. Si no comento, nadie va a saber que estoy Nadie aquí. lo va a notar. Y en efecto. Pero, o sea, después lo notaron porque, caray, ¿y este quién es? Ajá. El que nunca escribe, ¿no? El que nunca escribe. ¿Quién es el que nunca escribe? ¿Quién lo agregó? ¿Quién lo agregó? Y no se ha resuelto el quién lo agregó. Sí. Pero a ver, estamos hablando de Estados Unidos, quien tiene un sistema electoral que se mantiene básicamente intacto estructuralmente hablando desde hace más de 200 años. El mundo ha avanzado, el mundo ha evolucionado. Y Estados Unidos mantiene un sistema electoral en donde no ganan los votos populares, ganan los votos electorales, que es distintísimo. Entonces no importa la ciudadanía por quién vota, al final del día cada estado pesa distinto y ese estado, el que tenga más poder electoral, pues es el que va a terminar poniendo un presidente. Entonces, con ese sistema, como también esperamos que Estados Unidos ahorita, las primeras movilizaciones que estamos viendo, ya representen un cambio inmediato. Es un proceso, creo que Estados Unidos, y la gente no puede soltarlo, que también Estados Unidos se ha acostumbrado, tiene mucho esta dinámica. Por ejemplo, cuando fue lo de Black Lives Matter, vinieron esta ola de movilizaciones, generó un auge, fue un rato de movilizaciones, pero en realidad ya se resolvieron los problemas estructurales de la discriminación y del abuso policíaco en contra de las personas de color. No. Entonces fue mucho más como de intentarle dar la vuelta, mucho un tema publicista, de vamos a dar la vuelta con notas positivas, vamos a buscar aquí, no, que la inclusión, que vean que sí hay, y ahí se estancaron. Hoy por hoy podemos decir que no existe abuso policíaco en contra. No, por supuesto que existe. Claro que existe. Solamente que aprendieron a hacer estrategias de contención mucho más eficaces para decir, bueno, es que no es para todos. Ahora, Estados Unidos es un país que, insisto, tiene un sistema electoral que sigue o mantiene la idea inicial de los padres fundadores y ahí se estancó. ¿Cuándo Estados Unidos va a tener una reforma electoral que de verdad le dé oportunidad a los partidos sociales, a los partidos populares? Bueno, no, tampoco le podemos pedir peras al olmo. Necesita pasar algo en Estados Unidos para que estas estructuras se movilicen, se sacudan. Quizás Trump pueda hacer esa hecatombe que termine por sacudir las estructuras, pero no lo sé, porque al final del día, demócratas y republicanos, pues en esencial son lo mismo, solo que usan narrativas distintas, tienen estrategias distintas. El lobby, por ejemplo, sionista es un lobby muy fuerte. O sea, es más fuerte que el propio presidente. O sea, el presidente podrá decir misa, pero ese lobby se mueve, está tan filtrado en las estructuras congresistas, en las estructuras políticas, financieras, que pues uno llega a la duda de quién manda realmente ahí. ¿Manda el presidente de Estados Unidos? ¿Mandan los padres fundadores, su ideología, la democracia y libertad que tanto pregona? ¿O mandan los intereses del lobby sionista que está en las entrañas de los poderes y del poder en Estados Unidos? ¿Quién realmente está presionando? Las únicas veces que hemos visto a Trump cambiar de parecer es porque estos grandes poderes económicos le han dicho, bájale. Cuando fue lo de las redadas en los campos, fueron estos grandes intereses que le dijeron, es que ¿quién va a venir a trabajar? Ah, bueno, sí, tienes razón, siempre no. Es que hay gente buena trabajando allá. ¿Qué es lo que pasó cuando fueron los primeros aranceles en el sector automotriz? Fueron los empresarios del sector automotriz. No, espérate. Es que ¿quién va a hacer nos va a salir más caro? Fue esto. O sea, esas son las cosas que han hecho a Trump cambiar. Él sabe qué es lo que hace, presiona. Y él mismo lo dice en sus libros estos de negociación, de cómo negociar, bueno, que te tienes que ir a lo extremo. O sea, él siempre busca irse al extremo más radical para que la bolita caiga de su lado. De alguna manera, al momento de negociar, la pelota termine de su lado, sea o no lo que esperaba. Entonces va al extremo, busca presionar. En este caso no estamos hablando de una negociación, sino que estamos hablando de
una persona que está jugando con los intereses del mundo entero. Entonces, estamos hablando de vidas, estamos hablando de economía, estamos hablando de cosas que cambian vidas. Lo que hace es presionar al extremo para que al momento de negociar, de estirar esta cuerda, cuando vengan los acuerdos, pues le puedan bajar tantito y la pelota quede de su lado. Entonces, si estamos estimando, es que es a lo que voy, si estamos estimando que cada imposición arancelaria de Trump es un ingreso que va a obtener a través de la recaudación de impuestos, pues Trump le está apostando a recaudar impuestos del mundo en vez de recaudar los impuestos de los más ricos. Entonces, vamos a estrategia de yo necesito dinero. Aquí vuelvo a mi pregunta, ¿para qué necesitas dinero a Estados Unidos? Necesitas dinero. Estados Unidos es un país brutalmente endeudado, pero no le hace frente a su deuda porque como todo el sistema está dolarizado, prefiere que todo el mundo pague su deuda. Entonces, Estados Unidos está enfrentando a una deuda importante de la que casi no hablamos porque, es que Estados Unidos en este momento tiene un problema con las tasas de interés. Y lo que quiere Estados Unidos es que la vez de la nada, así, baje las tasas. No va a pasar porque mientras él siga imponiendo aranceles, mientras él siga realizando deportaciones, mientras él siga, los precios de los productos, los precios de la vida, el costo va a incrementar. Y no puedes pedirle a la Fed, no, vamos a bajarlos. Sí, claro, señor presidente, pero ¿de cuánto los quieres? Tú dime, yo te lo pongo. Eso no va a pasar. Entonces, Trump está luchando con eso. También parece como un modo de estrategia de obligar a la gente a hacer líquido el dinero. O sea, en vez de tenerlo en bancos, a sacarlo y empezar a invertirlo en cosas que le den liquidez para que tenga otra estrategia de recaudación en Estados Unidos. Pero volvemos al tema. ¿Para qué quieres tanto dinero? O sea, Estados Unidos no es un... pobre no es. Pobre no es. Es un estado que no tiene políticas sociales que digas, qué política social. No la tiene. Y menos con Trump. ¿Para qué quieres tanto dinero? Esa es la pregunta. Porque a todas luces, todo lo que pareciera, o el discurso es que estamos mal económicamente, es que el costo de vida, sí, pero todo lo que estás haciendo encarece, lo hace aún peor la situación. No está resolviendo absolutamente nada. Lo que quiere es una mayor recaudación. ¿Por qué no cobrarles impuestos a los más ricos? Porque es cobrarle impuestos a su propio sector. ¿Cómo vamos a hacer eso? No le puedes cobrar impuestos a los más pobres porque no te los van a pagar. ¿A quién les vas a cobrar impuestos? Podría empezar a cobrar impuestos al consumo de fentanilo. Si quiere empezar a verse lucrativo, ahí podría empezar a cobrar esos impuestos, porque también tenemos que hablar de cómo el sistema económico criminal se mete y está bastante circulante en las economías de Estados Unidos. La economía criminal, así como en México, también en Estados Unidos es bastante lucrativa. ¿Cómo hacen para hacer el lavado de dinero? ¿Cómo bancarizan todo ese proceso? O sea, son cosas que Estados Unidos también tiene que resolver y no va a resolver. Entonces viene Estados Unidos a hablar sobre propiedad intelectual, sobre que ellos quieren tener mayor mano de obra comparada con los demás. O sea, como que quiere regresar a ser un país manufacturero, pero lo está haciendo a punta de amenaza, lo está haciendo a punta de presión, a punta de arancel para recaudar más dinero. Pongamos un ejemplo. Cuando estaba Trump sigue más bien con el asunto de las deportaciones, se estima que cuando estábamos hablando del impuesto a las remesas, con el 5% que planeaban añadirle, se estimaba una recaudación de cerca de $200 millones, solamente por eso en un periodo de 10 años, solamente por ese 5%. Si Trump, en vez de irse por esa, fuera por una reforma migratoria, para darle papeles a esos mismos migrantes a los que les quieres imponer remesas, la recaudación de esos mismos 10 años sería de más de $1,000 millones. Si vamos a recaudar, dales papeles. O sea, si quieres recaudar y quieres tener lana, ahí tienes más de 40 millones, al menos en el caso de México. Tienes una población de 10 y cacho, que todavía no tienen papeles, dales papeles. Solamente en el caso de México. Dales papeles, porque ya trabajan, ya pagan impuestos. O sea, ya trabajan y pagan impuestos. Y cuando mandan las remesas también pagan. Si tú les das papeles y los metes al sistema, van a darte más impuestos. ¿Por qué no lo haces? Es un tema también de purga glacial. O sea, es un tema de clase también lo que tiene ahí Donald Trump. Una lucha de clases, como de esta imposición ultranacionalista que ya sabemos a dónde tira. Tira a esta ultraderecha, tira a esta purificación de la raza de nosotros los norteamericanos, sin entender que Estados Unidos, insisto, es un país migrante. Él mismo viene de migrantes. Entonces, es como querer expulsar, es como querer hacer esta purificación para decir nosotros somos los más puros, cuando no tienen nada de pureza. Es un discurso bastante hipócrita, si lo vemos de esa manera, y que sigue sin tener fundamento. Y muy fascista. En este momento el Congreso debería preguntar, ¿para qué queremos más dinero? ¿Para dárselo a las Fuerzas Armadas? ¿Para qué? ¿Qué queremos? O sea, ¿qué queremos hacer en el mundo para tener más dinero? Financiar todas las guerras. Queremos más guerras, queremos financiar. A eso justamente es a lo que voy. ¿Qué es lo que quieren apuntar hacia los países? Pensemos México, pensemos en América Latina enterito.
¿Por qué? Porque tenemos los recursos naturales que ellos necesitan para los procesos que tienen estos grandes empresarios, que es justo a lo que voy. No es nada más tener más dinero por tener más dinero, es tener más recursos para poder financiar golpes de Estado, para poder financiar imposiciones, para poder financiar el famosísimo MAGA. Porque aquí ya no solamente hablamos de guerras sangrientas, guerras como el genocidio en Gaza. También estamos hablando de un financiamiento político a la ultraderecha para que se filtre en estos países y entonces ellos puedan empezar a meterse en estas entrañas en las que ya están y empezar a hacerse del poder. O sea, Estados Unidos quiere volver a tener el poder mundial. México se les salió del corral, muchos otros países se les han salido del corral a Estados Unidos y lo que quieren es recuperarlos por las buenas o por las malas y para eso requieren dinero. Entonces aquí también de este lado, coincido con lo que decía Dani, entiendo mucho el discurso de la presidenta de decir vamos a negociar con cabeza fría, me queda claro, pero aunque ese sea el discurso, necesitamos empezar a meterle turbo a otras muchas estrategias que no solamente son de políticas públicas, sino también tienen que ver con la ideología en el país. Entender de dónde venimos, qué es lo que ha pasado, no olvidar, porque tendemos mucho a la amnesia, no olvidar qué es lo que pasó en el periodo neoliberal, cuáles son las consecuencias, porque si no se corre el riesgo de efectivamente, pues básicamente caer en estas narrativas ya financiadas por la ultraderecha desde Estados Unidos y de donde sea, para que ellos de alguna manera recuperen el poder, que es lo mismo que hace un Salinas Pliego, ¿no? Como intentar filtrarse ahí a través de los medios de comunicación, a través de las estructuras de poder, para no solamente quedar impune con el tema de los impuestos, sino para tener mayor poder y control del Estado. ¿Y eso qué significa? Tener control de los recursos naturales, tener control del sector manufacturero, tener control de la industria, tener control del petróleo, tener control de absolutamente todo lo que Estados Unidos, por ejemplo, desea. Y ahí añado dos datos. El primero, que es el que estábamos platicando ahorita en Café y Noticias, que es esta cena que se da en bienvenida al embajador en un evento de la sociedad americana y no sé qué tanto, donde pues dos de sus principales canales de difusión son TV Azteca y ADN 40, ¿no? No solo eso, la financia Salinas Pliego. Es totalmente Salinas Pliego, ¿no? Porque de lo que decía Meme, de cómo se va colando la ultraderecha, y sí, o sea, Donald Trump puede estar batallando con su popularidad, con su aceptación, va a estar ahí presionando con los aranceles, pero también la ultraderecha, que es esa vía en la que se maneja Donald Trump, está muy activa, ¿no? Y sí está buscando colarse en países donde pueda ser más aceptada y en donde en México pues a lo mejor les cuesta un poco de trabajo, pero aquí siempre le hemos dicho, la ultraderecha tiene cómo hacerlo, tiene herramientas y tiene esas redes muy firmes, ¿no? Lo de esta cena del fin de semana donde uno de los voceros dice que los aranceles incluso son por la reforma al Poder Judicial y la elección judicial que vivimos hace unos días, hace algunas semanas ya, o sea, el discurso completamente se empalma con el de la oposición, ¿no? Que es así, todos nuestros problemas son por este cambio al Poder Judicial, como regresándonos otra vez a ese primer debate, ¿no? De que la reforma al Poder Judicial fue un capricho de Morena y no un intento de solución a un problema que venimos arrastrando desde hace muchísimo tiempo, ¿no? Entonces, primero, es un empresario que está utilizando sus canales de televisión nacional para darle salida a ese tipo de eventos. Y el otro que platicábamos ayer mientras definíamos el espacio, el tema, para hablar en este espacio, es lo de Alessandra Rojo de la Vega, ¿no? Su viaje a Madrid, que ella dice al país Madrid, que ya después se disculpó, pero dijo que había viajado al país Madrid a reunirse para revisar políticas progresistas y todo aquello. Bueno, ya se da a conocer que ese viaje fue financiado por la ultraderecha también, ¿no? Entonces, desde la semana pasada también hemos platicado sobre este personaje muy particular, que es la alcaldesa de Cuauhtémoc, aquí en la Ciudad de México, que pues a pesar de que tiene su pañuelo morado y todo, pues o sea, no es muy feminista andar por el lado de la ultraderecha. Y menos al defender a Salinas Pliego, más bien quedarse callada ante los ataques que él hace. Y no solamente de Salinas Pliego, de muchísimos otros, pero bueno, el pañuelo morado frente a todo, ¿no? Las apariencias se cuidan. Y bueno, también ciertas personas que tienen su equipo que están ligadas a ese sector, entonces pues cuidar mucho ese tipo de políticos, no quitarle
quitarles los ojos de encima, porque, o sea, insisto, aunque se vendan como feministas, o sea, detrás de ese feminismo, y feminismo entre comillas, porque si nos ponemos a debatirlo, llegaríamos a la conclusión fácil de que ese no es feminismo, no hay un feminismo de la derecha, ni mucho menos de la ultraderecha. O sea, pero son figuras que vienen impulsadas y que van por objetivos muy claros, ¿no? Alessandra Rojo de la Vega perfectamente se ve como la próxima jefa de gobierno, ¿no? Sí. O sea, más allá. y la oposición la ve llegando a la jefatura de gobierno, ¿no? Entonces, siempre... Como la reina del país, Madrid. Y la reina del país, Madrid. Entonces, pues no hay que perder el ojo de encima, ¿no? Lo de Donald Trump tiene que ir caminando por un lado, pero también todas esas redes que ya están muy activas son las que tenemos, a las que tenemos que ponerle la lupa. Sí, porque también, o sea, por un lado vemos eso y por el otro lado vemos esta negociación que hicieron con Ovidio Guzmán, ¿no? Para llegar justamente a un acuerdo en el cual no tuviera una cadena perpetua porque se declara culpable de los 4 delitos que lo podían llevar a ese extremo. Y por el otro lado, ahorita que mencionabas, Meme, ¿no? O sea, también incluso tiene negocios con células criminales, ¿no? ¿Cuánto va a terminar pagando Ovidio Guzmán de esta detención y de esta declaración de culpabilidad? Son cerca de 80 millones de dólares, que los cuales pues se van a ir directito para las bolsas del Estado de Estados Unidos, ¿no? Entonces, también ahí hay mucho todavía que ver de cuáles son estos acuerdos a los cuales está llegando y que ahora también pareciera que Estados Unidos se está dando cuenta de que no puede negociar de la misma manera que lo hizo en su momento con los gobiernos de Peña Nieto, de Felipe Calderón o de Vicente Fox, ¿no? En su momento, la manera en que estuvieron llegando a este tipo de negociaciones, porque ahora vemos que incluso hasta los abogados de estos personajes terminan alzando la voz y lanzarse contra el gobierno de la presidenta. Ahí tenemos a un Jeffrey Lichman que en realidad estuvo presente en estos acuerdos a los cuales llegan los narcotraficantes porque estuvo defendiendo a Emma Coronel, estuvo defendiendo en su momento también al Chapo Guzmán, conoce muy bien a los personajes a los cuales va a estar defendiendo que son narcotraficantes al final de cuentas, ¿no? Estados Unidos también tiene abogados de ese tipo, pero de ese personaje poco se ha hablado, poco se ha dicho de quién es, qué está haciendo, qué ha hecho detrás. Logró un gran acuerdo con Ovidio Guzmán en este caso y de acuerdo con lo que dicen ya no es acreedora que llegue una cadena perpetua. Vamos a conocer su sentencia en 6 meses probablemente, si no es que se van retrasando estos procesos, pero lo que vemos es que sí llegan este tipo de acuerdos, ¿no? Que Estados Unidos no habla que está negociando con terroristas y prefiere desviar la atención y decir, a ver, Claudia Sheinbaum es la publirrelacionista del cártel de Sinaloa, que esto se antoja mucho para la oposición, ¿no? Les está dando argumentos y terminan siendo personas que apoyan a este tipo de elementos y este tipo de discursos que por el otro lado van apoyando a una ultraderecha, ¿no? Entonces, ahí vamos viendo cómo por detrás también se está generando un cambio de régimen o lo que buscan hacer aquí en México, porque se han dado cuenta que la soberanía está a tope, ¿no? O sea, que Claudia Sheinbaum sí está buscando que se respete, como fue lo que pasó en su momento esta semana pasada con esta demanda de Bolsonaro y cómo se estaban haciendo todos estos temas de Brasil, ¿no? Y diciendo vamos a imponer también aranceles. Entonces, he dicho, la soberanía es algo que vamos a estar escuchando mucho en los siguientes meses y en los siguientes años que Donald Trump esté al frente, porque nos guste o no, termina moviendo muchos hilos él y termina Estados Unidos termina moviendo a varios países y creo que a eso vamos a tener que estar atendiendo e insisto, ¿no? Viene una negociación que no va a ser revisión, sino que va a ser una negociación del TEMEC y vamos a ver qué es lo que va a querer imponer Donald Trump desde ahí para seguir generando más ingresos a su país y como dice Meme, no cobrarle a las grandes empresas que es a las que se debe. Yo creo que eso, ¿no? Nada más decir que Estados Unidos y el imperialismo no descansan y que tienen muchísimas herramientas, ¿no? Es un error creer que ya estamos libres, ¿no? Y nuestra soberanía está fuera de peligro. Cuando vemos los acuerdos que pueden llegar con Ovidio, el tema de los impuestos incluso a las remesas, los aranceles, es decir, hay un despliegue de agresiones en lo económico, en lo político, en lo ideológico que hay que estar, pues no solamente visibilizando, sino también contrarrestando directamente y eso pasa
por tener una noción de que todo lo que hacemos también es un acto político, ¿no? Desde dónde hacemos el mandado, qué tipo de programas estamos viendo, a quién le estamos consumiendo. En el caso de todas las empresas que tiene Salinas Pliego, que vemos que se está reuniendo, además con un embajador siniestro, que lo hemos dicho, no es cualquier personaje, es un personaje experto en la desestabilización, en el tema de, bueno, pues es siniestro de pies a cabeza. Entonces, pues creo que nos corresponde todavía seguir informando y desmenuzando todo lo que se va a venir, porque en efecto apenas van 6 meses de Trump. Aunque usted 6 meses, perro. Sí, ya sé. No, es que aunque usted no lo crea, solamente han pasado casi 6 meses. No, ni siquiera podemos decir 6. No. Casi 6 meses. Yo sería exactamente lo mismo que hemos estado diciendo y que dijo Alina. No podemos subestimar al imperialismo estadounidense, ni porque esté débil, ni porque veamos que ya marcan que Estados Unidos está al borde de la recesión y que México podría resistir, y no porque hoy veamos a las mismas calificadoras que cuestionaban las políticas implementadas por el presidente López Obrador cambiar de opinión y decir, bueno, es que sí, siempre sí funcionaron y por eso van a resistir la embestida arancelaria de Trump, quiere decir que ya vamos a calmarnos o que vamos a ceder. Creo que lo que está pasando con Trump debe dejarnos grandes lecciones, como es el fortalecer la economía mexicana, fortalecer el sistema manufacturero, fortalecer de abajo hacia arriba, que ya vimos que funcionó. No de embalde salieron 11 millones de personas de la pobreza. Creo que el camino va por ahí. Una mezcla, sí, entre la política social, los programas sociales, pero también la coordinación y colaboración con el sector privado. Entonces, si no fortalecemos a la empresa mexicana, al empresario mexicano, y potencializamos a los emprendedores y que cada vez tengamos más este círculo, pues entonces vamos a estancarnos en que Estados Unidos mañana diga quiero aranceles y se friegan y ya no quiero, y estamos como de, bueno, sí, pero no, pero a ver, déjame qué hacer. Necesitamos fortalecer esta economía. No es un proceso que vaya a ocurrir de manera esporádica ni siquiera inmediata, pero por ahí está el camino para que llegue quien llegue, demócrata, republicano o cualquier otro Trump, que es una fusión muy extraña ahí de demócrata, republicano, popular, impopular, trágico, fascista. Nosotros no estamos como a estas expensas de, es que solo porque es el vecino de Estados Unidos y es nuestro gran socio comercial. Sí, también cierro con esto que quiero suponer, y es casi seguro, que en el gobierno de México ya lo saben, o sea que no va a haber estabilidad con este socio en los siguientes 3 años y medio. No va a ser estable la relación, no van a ser estables los acuerdos, incluso si se llegara a celebrar un acuerdo, o sea, ni siquiera confiar en ese acuerdo, ¿no? Por más firmado y formalizado que esté, ¿no? Entonces, la estrategia de cabeza fría de la presidenta ha funcionado, pero quizás también ya estamos en un momento en el que la presidenta debe compartir qué es a detalle esa estrategia de cabeza fría, porque hasta el momento como que se le ha dado ese voto de confianza, es decir, ella sabe, el equipo sabe, las indicaciones que ella les ha dado, pues habían calmado a Donald Trump, pero pues creo que si llega un momento en el que, o sea, esa estrategia tiene que materializarse o al menos describirse un poco más, ¿no? De que sí, bueno, ya ha dicho claramente que no va a haber una estrategia de ojo por ojo arancelaria, de decir, si nos pone 30, nosotros también ponemos 30, pero sí, ¿cómo es que se va a responder? ¿No? Porque hay esa confianza de, insisto, de que pues sí, cabeza fría ha funcionado, pero no va a ser suficiente con Trump, ¿no? O sea, no es estable, no es confiable el presidente de nuestro socio comercial. Entonces creo que sí, ya es momento de que así como en un primer momento ella dijo, vámonos al Zócalo a mostrar músculo, ahora sí también estamos en un momento en el que necesitamos saber un poquito más de esa estrategia de cabeza fría. Sí, porque van a seguir, ¿no? O sea... Y hay que dar pasos contundentes, ¿no? O sea, eso es Donald Trump, ya lo dejó claro en estos 6 meses. Por más que sí hay diálogo, por más que haya meses de trabajo, eso es Trump. Sí, la decíamos, ¿no? O sea, seguramente ni los secretarios con los que han estado teniendo reuniones han sido capaces de entender qué está pasando con Donald Trump, ¿no? Porque un día se despierta y dice, vamos a poner aranceles y me importa un carajo lo que hayan ya negociado en este
estas mesas, pero ahí vamos a tener todavía 3 años y medio para seguir ahí en este vaivén con Donald Trump, así que aquí vamos a estar nosotras, no se preocupe, para tenerle siempre los análisis pertinentes y estar siempre aquí con toda la información al pie de cañón de lo que esté pasando en México, de lo que esté pasando con organizaciones de ultraderecha, cómo tratan de llegar, y también con un presidente como es Donald Trump, que sí, de repente se levanta con ciertas ideas de la cabeza que nadie se las quita. Muchas gracias, Alina, muchas gracias, Meme, Perli. muchas gracias, Dani, y gracias a ustedes por haberse conectado la mañana de este lunes 14 de julio. Nos vemos la próxima semana aquí en Versus. Bye. Saludos a William Falcón. Sí, voy a echar- Antes-